Terry y Carl Provin deseaban una vida más tranquila para sus hijas, con menos exposición a la violencia y con más seguridad en las calles. Fue así como en septiembre de 1990 dejaron Arcadia, una ciudad ubicada en la cercanía de Los Ángeles, esto en California, en Estados Unidos, y se mudaron a un plácido pueblo rural llamado Meyer, esto al sur de Lake Tahoe. En ese entorno apacible creían que iban a encontrar la felicidad. Por otro lado, era el momento ideal del año para hacerlo porque Jaycee, que tenía 10 años, empezaría quinto grado allí. Sin embargo, la tranquilidad duró 9 meses y el viaje se convirtió en un infierno. En el video de hoy te voy a contar la historia de Jaycee, una niña que estuvo secuestrada durante 18 años. Jaycee Lee Dugard nació el 3 de mayo de 1980 y era hija biológica de la pareja anterior de Terry, Ken Slayton, de quien se separó en 1979 después de una brevísima relación. Terry nunca le dijo a Ken que estaba embarazada. Jaycee creció siendo muy tímida y apegada a su madre. Tenía una gran sonrisa y una cara angelical repleta de pecas, enmarcada por un pelo rubio, por un pelo dorado. Pasado un tiempo, Terry se casó con Carl Provin, con quien en 1990 tuvo otra hija, Shaina. El lunes 10 de junio del 91, Terry Dugard, que trabajaba en una imprenta, se fue temprano y apurada. Se le hacía tarde y olvidó darle a su hija mayor el clásico beso de todas las mañanas. Jaycee salió un poco después. Tenía que caminar hasta donde la recogía el colectivo escolar. Llevaba puesto su equipo de ropa favorito en tonos rosas. Cerró la puerta y comenzó a subir la cuesta en dirección contraria al tráfico, como le había enseñado por seguridad a su madre, para llegar a la parada. Su perfecto mundo infantil se esfumaría en un par de segundos. Un auto gris con una pareja dentro bajó la velocidad y se le acercó. Ella creyó que estaban perdidos y que querían pedirle indicaciones, entonces se acercó a la ventanilla y el hombre bajó el vidrio y cuando Jaycee estuvo lo suficientemente cerca, sacó velozmente su mano por la ventana y le disparó con una pistola paralizante. La descarga eléctrica la dejó aturdida. Jaycee tambaleó hacia unos pinos y cayó sobre las piñas. No entendía lo que en ese momento estaba pasando e incluso llegó a hacerse pis, llegó a orinarse encima. Lo último que recuerda es que una de esas se le había incrustado contra el cuerpo. Rápidamente la pareja la subió al asiento trasero del auto y la mujer se quedó atrás para ocuparse de mantenerla contra el piso. El hombre se ubicó frente al volante y se marcharon a toda velocidad. Carl Provin, que estaba monitoreando a Jaycee desde la ventana del garaje, fue testigo del hecho. A la distancia vio a 2 personas en un auto mediano, posiblemente un Mercury Monarch. Todo ocurrió muy cerca de la parada del autobús y ante la mirada atónita de otros chicos. Carl no lo pensó y en ese momento se subió a su bicicleta e intentó perseguir el auto. Pedaleó con fuerza, pero evidentemente le fue imposible alcanzarlo. A pesar de que la escena había sido presenciada por varios compañeros de Jaycee, que la policía tenía el modelo del auto y conocían con detalle la ropa que llevaba puesta la víctima, estaban con las manos vacías, no sabían ni por dónde empezar. Se imprimieron carteles con la cara de la pequeña y la ciudad se llenó de cintas rosas, el color favorito de Jaycee. Sin embargo, el caso poco a poco parecía estarse estancando cada vez más. No intuían que el verdadero responsable estaba a poco más de 2 horas de distancia y tenía grandes antecedentes policiales por abuso y secuestro. Con esto, ahora pasémonos a esta pareja de criminales, pero iniciamos con Philip Greg Garrido. En el 72, cuando tenía solamente 21 años, abusó de una chica de 14. Tuvo la suerte de que la menor, muy asustada, no quisiera declarar en el juicio y terminaría absuelto. Al año siguiente,
Garrido se casó con Christine Murphy, una amiga de la universidad. Todo terminó cuando ella lo acusó de maltratarla y la mujer contó que cuando le planteó el divorcio, él optó por mantenerla secuestrada. Sus agresiones continuaron y en el 76 se lo detuvo por el robo y abuso de Catherine Callaway, una chica de 25 años que paró a recogerlo cuando él le pedía ride, cuando él estaba pidiendo la parada. En el 76, la corte ordenó su evaluación psiquiátrica y fue diagnosticado con conducta sexual desviada y adicción a las sustancias. En el 77, entonces fue declarado culpable y enviado a la cárcel de Kansas. Su sentencia fue a 50 años, pero cumpliría menos de un cuarto de la condena. En este lugar, en la cárcel, conoció a Nancy Bocanegra, que era la sobrina de otro convicto. En una de las visitas de Nancy a su tío terminaron coqueteando y poniéndose de novios. Se casaron el 5 de octubre del 81 en la misma prisión. Y es aquí donde inicia una relación, una pareja aberrante. El 22 de enero del 88, Philip Garrido obtuvo la libertad provisional mucho antes de lo que debería y se le permitió vivir en la casa de su madre que padecía demencia senil. Se instaló en el área de San Francisco, supuestamente era monitoreado con una tobillera con GPS y los oficiales tenían que pasar a verlo periódicamente. Esa liberación anticipada y la falta de controles fueron los responsables directos de lo que le ocurrió a Jaycee y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Cuando tuvo lugar el secuestro, ningún detective puso a Philip y a Nancy dentro de su radar. A pesar del auto, la descripción de los testigos y de que el convicto tenía un denso legado de estos hombres que le gustan los menores. Por una parte, Philip Garrido era adicto a las metanfetaminas y un fanático religioso que padecía delirios. Aseguraba ser el elegido para escuchar las voces de dioses y demonios en el mundo y proclamaba que salvaría el planeta. Algunas de estas características eran sabidas por los psiquiatras de la prisión que lo habían medicado, pero pues aún así lo dejaron en libertad. Nancy también tenía evidentemente sus perversiones y solo quería satisfacer a su marido. Era su amante, aparte de su cómplice. Lo ayudaba a acercarse a las víctimas. Por ejemplo, iban a los parques donde Philip supuestamente tocaba la guitarra y Nancy simulaba filmarlo, pero lo que en realidad hacían era que grababan a los menores de la zona para que él se deleitara después. Según los psiquiatras que participaron de la investigación, Jaycee habría sido un regalo de Nancy a su esposo. El día del robo fue ella quien mantuvo a la niña sometida en el piso del coche. El viaje en auto hasta la casa de Philip Garrido, que en ese momento tenía 40 años, en Antioch, a 240 kilómetros de ahí, duró casi 3 horas. Cuando llegaron al lugar, Garrido la hizo bajar y caminar. Jaycee sintió el pasto bajo sus pies. Garrido le tiró una manta sobre la cabeza, esto para que nadie la viera, y una vez dentro fue obligada a quitarse la ropa. Jaycee logró esconder un anillo con la forma de una mariposa que mantuvo con ella los 18 años que duró su cautiverio. Philip le preguntó si alguna vez había visto a un hombre sin ropa y le mostró su nepe. Así, con la pequeña víctima esposada, empezarían los abusos. En la primera, él le dijo que sería rápido y que iba a ser mejor que no se resistiera, si no las cosas se iban a poner agresivas. Philip le advirtió que no gritara y que escapar no le serviría de nada, porque afuera había varios perros Doberman muy feroces que la iban a atacar si lo intentaba. Jaycee fue confinada en un espacio insonorizado, en el jardín trasero de la casa de los Garrido, donde había cobertizos, contenedores y un par de carpas. Durante toda la primera semana estuvo esposada. Philip Garrido, su único contacto, la trasladó días después a una habitación con una cama y la esposó a los barrotes de la cabecera. Luego le llevó una televisión, pero solo podía ver el canal QVC, que no pasaba noticias.
Por la edad que tenía Jaycee, desconocía lo que era un abuso, jamás había escuchado hablar del tema. Sin embargo, ahora su vida se había convertido en eso y pedidos de disculpas. Era su nueva y espantosa existencia y no sospechaba en lo largo que se iba a convertir este infierno. Jaycee estaba sumida en una profunda confusión, a tal punto que en un momento comenzó a pensar que ya nadie se acordaba de ella y que su familia había dejado de buscarla. Ese pensamiento la angustió de una manera terrible. Un tiempo después, Garrido la mudó a un espacio más grande. Le decía que los demonios y ángeles lo dejaban tenerla y que ella debía ayudarlo con sus problemas porque la sociedad lo había ignorado. Le explicó que si ella lo hacía, él no tendría que buscar a otra chica. Jaycee estaba así salvando a esas jóvenes desconocidas. Hoy, la mujer está convencida de que realmente de alguna manera sí fue así. Garrido también tomaba anfetaminas y obligaba a Jaycee a maquillarse y a vestirse como una trabajadora de la noche. De igual manera, era una esclava. También la obligaba a mirar revistas y películas para adultos y le pedía que escuchara las voces que, él decía, salían de las paredes. El escenario era, como te digo, enloquecedor. Para una chica que solamente tenía 11 años y que había vivido protegida por su familia hasta el día del robo. Jaycee, encerrada, devoraba televisión. En el programa ¿Quién es el jefe?, descubrió a la actriz Alyssa Milano. Entonces decidió tomar su nombre porque sus captores no le permitían usar el suyo. De ahora en adelante sería Alyssa. Otra de sus series favoritas era La Doctora Quinn, protagonizada por Jane Seymour. Irónicamente, fue gracias a esa serie que aprendió cómo eran los partos y la crianza de los bebés. Serían lecciones vitales para la próxima etapa de su vida. El 3 de abril del 94, domingo de Pascua, los Garridos le dieron por primera vez a Jaycee comida elaborada y le permitieron ver otros canales de televisión. Fue como una ceremonia para informarle que estaba embarazada. Poco tiempo antes, Jaycee había entendido mirando la televisión que el tener intimidad y la concepción estaban interrelacionados. Tener intimidad me refiero a los abusos. Tuvo a su primera hija sin ayuda de nadie y con el único conocimiento que le había proporcionado la pantalla chica, la televisión. Finalmente nació y Jaycee la llamó Ángel. Por primera vez en su nueva vida, Jaycee no se sentía sola. Era mía, fue lo que dijo llorando en 2011 a la famosa periodista Diane Sawyer que la entrevistaba para su programa de la cadena ABC. Sentí que a partir de entonces no volvería a estar sola nunca más, fueron las palabras de Jaycee. 3 años después, el 13 de noviembre del 97, nacería su segunda hija a la que le puso de nombre Starlet. Por otra parte, durante un tiempo del cautiverio de Jaycee, Philip Garrido volvió a prisión por no respetar su libertad condicional consumiendo sustancias. Entonces Nancy quedó a cargo de Jaycee, pero al mismo tiempo sentía horribles celos de la joven que le había dado 2 hijos a su marido. A la perversa mente de Philip Garrido se le ocurrió algo para calmar los celos de Nancy, que Jaycee la llamara mamá y que Ángel y Starlet pasaran también como hijas del matrimonio. Mientras estuvo ahí, Jaycee jamás fue a un médico o a un dentista. Sus hijas evidentemente tampoco, y nunca desde el secuestro le había permitido estar en el jardín al sol. Pero desde el nacimiento de las pequeñas, Philip suavizó un poco la reclusión de Jaycee. Abusó menos de ella, techó el patio trasero de la casa y construyó cercos más altos para que los vecinos no pudieran verlas desde la calle y les permitió que pasearan por ahí. Pisar el pasto y estar al sol fue maravilloso para las chicas. Entre los restos de basura de ese espacio trasero de la vivienda, logró plantar algunas flores y plantas. Eso, de cierta manera, le dio paz. También empezó a enseñarles a sus hijas a leer y a escribir. Esto como podía con esos pocos conocimientos que tenía. Philip
se sentía seguro con la cárcel que había creado para su familia, entre comillas. Con el paso del tiempo adquirió más y más confianza. Incluso empezó a organizar paseos familiares fuera de la casa. Philip estaba convencida de que ya nadie podría reconocer a Jaycee porque ya no se parecía nada a esa foto tan difundida. Además, el régimen de miedo instalado había sido eficaz en Jaycee. Cuando Philip abrió un pequeño negocio de imprenta y fotocopias, decidió que fuera Jaycee quien se encargara del diseño gráfico de las tarjetas y de las invitaciones de casamiento. Le puso una línea de teléfono, internet y una computadora para atender a los clientes. Jaycee recordaría de esos tiempos que estaba a un clic de localizar a su madre, pero no tenía la valentía para hacerlo. El temor que la joven sentía era mucho más poderoso que unos barrotes. El lunes 24 de agosto del 2009, Philip Garrido, con sus hijas Ángel y Starlet, se dirigió al campus de la Universidad de California en Berkeley. Iban a repartir folletos con mensajes religiosos. Garrido le dijo a la gerente para eventos especiales de la universidad, Lisa Campbell, que tenía la intención de hacer una actividad en el campus que se llamaría El Deseo de Dios. Como su comportamiento parecía errático y las chicas demasiado sumisas y ariscas, Lisa decidió seguirle la corriente. Apuntó su nombre y le pidió que volviera al día siguiente a las 2 de la tarde. Lo trató muy bien porque deseaba que regresara al siguiente día a su cita. Cuando Garrido se fue con las chicas, Lisa inmediatamente llamó a la policía del campus, Ali Jacobs. Jacobs mandó a averiguar sobre este hombre y todo saltó enseguida. Garrido era un abusador que estaba en libertad provisional. Las alarmas que se le habían disparado a Lisa habían sido acertadas. Había hecho lo que la policía jamás pudo hacer. Al día siguiente, el 25 de agosto, el trío apareció a la hora concentrada. Esta vez Lisa estaba con Ali. Las pequeñas llamaban la atención por su extrema palidez. Era como si no hubiesen estado expuestas al sol jamás. La de 15 se paró de una manera muy peculiar con sus manos al frente y mirando hacia arriba. La menor, de 11 años, me miraba fijo con sus ojos azules. Parecía estar indagando mi alma. Era perturbador, confesó Ali sobre lo que sintió ese día. Tratando de no despertar la atención de Garrido, comenzaron a preguntarles cosas superficiales a las chicas. Por ejemplo, a qué colegio iban, en qué grado estaban. Ellas solamente murmuraban respuestas. De hecho, una dijo que eran educadas en su casa. Cuando a la menor le preguntaron por un golpe que tenía sobre el ojo, ella respondió que era una marca de nacimiento. Las mujeres adultas se quedaron heladas. Garrido, mientras tanto, seguía con su plática con esa loquera que tenía. Le ofreció un libro que había escrito titulado La revelación sobre el origen de la esquizofrenia y, voluntariamente, dijo que 33 años atrás había sido un criminal, pero que ahora estaba trabajando para Dios. Ali Jacobs se quedó intranquila evidentemente y llamó al encargado de la libertad condicional de Garrido. Le contó que él se movía con 2 menores de edad que aseguraban eran sus hijas. El oficial encargado de monitorearlo dijo que Garrido no tenía hijos. Y entonces aquí la pregunta que le surgió a Ali era ¿quién estaba equivocado? La llamada de Ali Jacobs impulsó que se movieran con rapidez, que hiciera la policía lo que jamás había hecho. Entonces citaron a la comisaría al día siguiente, a Philip Garrido, que por su parte este hombre no se preocupó demasiado. Sentía que tenía todo bajo control. Fue con Nancy, Jaycee, Ángel y Starlet. Los agentes le fueron preguntando sus nombres. Curiosamente, el mismo Garrido fue quien habló del robo de una menor. Los policías desconcertados empezaron a hablar con cada una de ellas. Cuando le tocó el turno de Jaycee, ella no manifestó como siempre llamarse Alisa, sino que dijo su verdadero nombre. Confundidos, los policías se lo volvieron a preguntar, pero ella no pudo repetirlo. Pidió papel y lápiz y escribió Jaycee Dugard.
A lo largo de los años, los agentes de control penitenciario habían visitado la casa de Garrido 60 veces, pero jamás la habían registrado. Tampoco habían mirado su jardín trasero, su cobertizo o las carpas que ahí tenía. A pesar de que en 2006 había existido una denuncia al 911 de unos vecinos que aseguraban haber visto chicas que no eran de la familia en ese jardín. De haber sido medianamente eficiente, los agentes habrían encontrado a Jaycee muchos años antes, pero lamentablemente esto no ocurrió. Fueron completamente ingenuos, por no decir inútiles, con un hombre que había demostrado ser un temible depredador. Su familia, a pesar de las fantasías de Jaycee, que creía que habían dejado de buscarla, jamás bajaron los brazos. Hicieron ropa con su cara, imprimieron sellos de correo, grabaron cientos de cassettes con la canción preferida de la chica. Querían, de cierta manera, mantener el recuerdo vivo de Jaycee entre la gente para presionar a las autoridades a seguir buscándola. Terry, de hecho, juntaba dinero para pagar a investigadores privados y llegó a distribuir hasta 1 millón de carteles a lo largo del país. Desde que su hija desapareció, vivía en permanente angustia y sobresaltada por el sonido del teléfono. Temía tanto recibir una mala noticia como las bromas crueles o las continuas decepciones que recibía. El miércoles 26 de agosto del 2009, todo cambió. Sonó el teléfono una vez más en su casa. Cuando escuchó la voz del otro lado de la línea, enojada le respondió que no era gracioso y que por favor dejara de hacer eso. Sin embargo, la voz de una mujer repitió: «Mamá, soy yo, soy Jaycee». Para la madre, su hija estaba viva y ahora tenía 2 nietas. Esto era un milagro. El reencuentro fue íntimo y muy cuidado en un hotel de San Francisco. Terry fue con Shayna, su hija menor, y con su hermana Tina. Jaycee acudió con sus 2 hijas. Terry llevó un peine, quería repetir aquel ritual que se había quebrado en el año 91 cuando Jaycee tenía 11 años. Se abrazaron, se besaron y hablaron mucho. Empezar una nueva vida fue maravilloso, pero también fue una tarea en extremo difícil. Poco a poco, Jaycee empezó a construir nuevos cimientos para ella y sus hijas. Por otro lado, la pareja conformada por Philip, que en ese momento tenía 60 años, y Nancy, 56, fue acusada de secuestro y abuso y se le imputaron 29 cargos. Quedaron detenidos sin posibilidad de ninguna fianza. El 2 de junio del 2011, Philip Garrido fue sentenciado a 431 años de prisión. Nancy a 36, que en lo personal se me hacen muy pocos. Al cumplirse la primera década de su liberación en 2019, Jaycee dijo que su objetivo era criar a sus hijas sin caer en la sobreprotección. Las chicas crecieron pensando que Nancy y Philip eran sus padres. De hecho, cuando Philip fue preso se desesperaron. Que supieran la verdad a fondo fue un verdadero desafío. Hoy Jaycee tiene 41 años, ya no es la chica ingenua de esa foto en la que pedían por su aparición, porque durante 18 años fue abusada de manera brutal, anulada, le fue negada su identidad, parió a solas a 2 hijas y se convirtió en una mujer adulta. En una entrevista sostuvo que siempre pensó que tenía que sobrevivir y sostuvo, positiva, hay vida después de algo tan trágico, pero lo que no podrá imaginar jamás es la otra vida, aquella que le fue arrebatada. Nunca sabrá cómo habría sido su vida sin que este enfermo se hubiera aparecido. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que Eva y Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...